Amen. Aleluya. Aleluya, En aleluya. el paz de Cristo a todos, bienvenidos. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pueden tomar sus lugares un momentito. Pero ahorita vamos a entrar a la palabra de Dios. Y sí, pedimos disculpas que no tenemos las escrituras en la pantalla, ¿verdad? Pero si quiere preparar su Biblia o su teléfono, su tableta, va a haber dos escrituras. Les voy a dar la segunda primeramente. Apocalipsis capítulo 17. Empezando el versículo número 1. Esa va a ser la primera. La segunda, disculpe. Y la primera, la segunda es Apocalipsis 16, 1 al 7, pero la primera que vamos a estar leyendo es el libro de Éxodo, capítulo 7, verso 1 al 5. Y damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa de oración en esta tarde. ¿Verdad? Es un poco frío y la lluvia, pero gloria sea a Dios, ¿verdad? Siempre decimos, nunca estamos contentos cuando está haciendo un calorón, qué calor, cuando está haciendo frío, ay, qué friazo, ¿verdad? Pero lo bueno es que estamos todavía con vida para poder alabar al Señor en medio de todo ello, amén. Amén. So voy a pedir que se ponga de pie por reverencia a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a empezar con Éxodo capítulo 7. Verso 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandaré, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extenderé mi mano sobre Egipto y sacaré los hijos de Israel en mano de ellos. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, empezando en el verso 1, dice la palabra de Dios: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramar las 7 copas de ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras y que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El último versículo, versículo 7. Y oí a otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. En esta tarde me gustaría, con la ayuda de Dios, predicar sobre el tema estamos advertidos. Estamos advertidos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra ya está santa, Señor, es sagrada. Te damos gracias por ello, Señor. En estos momentos te pido que toques mis labios, porque barro soy. Necesito de tu presencia, necesito de tu ayuda, Señor. Habla a mi vida y habla a tu pueblo, Señor, que son muy especiales delante de tu presencia, Señor. Y en esta tarde, Señor, haznos entender que hemos sido advertidos. Te damos gracias por todo, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Amén. Pueden tomar sus lugares en la presencia del Señor. Me gustaría usar el ejemplo de padres e hijos. Los que son padres se acuerdan tal vez cuando sus niños estaban pequeños. Los niños obviamente andan por aquí, por allá, ¿verdad? No saben, quieren jugar y a veces no es tiempo de jugar, a veces, ¿verdad? Estamos en la carretera y no es tiempo para correr. Y los padres, lo que ustedes han hecho muchas veces es advierten a sus hijos. Dicen, mira, pórtate bien porque si no te portas bien, va a haber consecuencias. ¿Ok? Si usted es de la generación mía, las consecuencias era el cinto. ¿Ok? El cinto, la chancla, con lo que agarrara nuestros padres, más bien nuestras madres, ¿no? Con lo que alcanzaran, con eso nos daban. Pero siempre había una advertencia. ¿Ok? Si usted nota, cuando recibíamos, como se dice, tierrita por ahí, es porque lo merecíamos. Hicimos algo que ellos nos dijeron, no lo hagas. ¿Okay? Tenemos que entender que el motivo que ellos nos estaban diciendo no lo hagas era porque nosotros íbamos a dañarnos a nosotros mismos. ¿Okay? No lo hacían porque no nos amaban, aunque a veces pensábamos eso, ¿no? Lo hacían porque querían protegernos. Otro dicho por ahí que decía mucho mi madre es cuando tú vas yo ya vengo. ¿Okay? Ya entendía, ya sabía ella porque el camino que íbamos y obviamente nos íbamos a meter en problemas. Cuando miramos la palabra de Dios dice que Moisés, que Jehová, disculpe, habló a Moisés, le dio un llamado a Moisés. Y lo que notamos de la palabra de Dios es que Dios cuando da un llamado, Él siempre pone las cartas en la mesa. Él habla con Moisés, le dice, te voy a estar mandando a Egipto para que saques a mi pueblo. Voy a mandar a tu hermano también contigo, pero también Dios le dice, voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Okay? Cuando todo se termine, obviamente el pueblo de Israel va a salir, pero no va a ser fácil en los ojos de Moisés. Especialmente cuando Dios le dice, voy a endurecer el corazón de Faraón. Eso quiere decir que diga Moisés lo que diga o haga Moisés lo que haga, el corazón de Faraón va a estar duro. Entonces, para un ser humano, cuando uno se da cuenta de lo que uno está haciendo para las cosas de Dios, parece ser que no hay fruto, a veces hay frustración. ¿Okay? Pero el Señor le dijo a Moisés desde un principio, voy a endurecer el corazón a Faraón. Ahora, hay dos motivos por qué el Señor hizo esto. Número uno, era para enseñarle al pueblo de Egipto que Dios es el Dios todopoderoso. ¿Okay? Egipto era una nación que eran politeístas, o quiere decir que tenían muchos dioses. Entonces tenían el dios del sol, el dios de la luna, usted imagínese ¿verdad? Si estuviéramos en el 2024 allá, el dios de los carros, el dios de McDonald's, el dios de todo. No, para ellos tenían dioses para todo. Aún Faraón se consideraba un dios. Él mismo se consideraba un dios. El pueblo de Egipto lo consideraba él un dios. Entonces, Dios Todopoderoso, el plan de Él es que nadie se pierda, que todo se salve. ¿Okay? Entonces, lo que Dios hace, Él trata con el corazón de la persona ahí mismo donde está la persona en sus pensamientos. En Egipto hay muchos dioses. Entonces, número uno, Dios tiene que trabajar con el pueblo de Egipto para que Egipto pueda reconocer que hay un solo Dios. Número dos, Dios también tiene que trabajar con Moisés para que también Moisés se dé cuenta que él está sirviendo al Dios Todopoderoso. Porque es muy fácil, platicábamos durante esta semana, es muy hermoso cuando escuchamos los testimonios de nuestros padres, cómo Dios se movía, cómo sanaban los enfermos, se derramaba el Espíritu Santo, y todas las historias que escuchamos de nuestros padres, ¿no? Es hermoso escuchar esas historias, pero ese es el testimonio que ellos vivieron. Nosotros en nuestra generación y la generación que también está en pie, ¿no? que está después de nosotros, necesitamos tener un encuentro con el Señor nosotros mismos.
No podemos solamente movernos con las historias de nuestros padres, ¿ok? Porque eso fue para ellos, la fe para ellos, los milagros para ellos, pero hay milagros que todavía tienen que suceder para nosotros, hay milagros que tienen que suceder para nuestros hijos, etc. Cada generación tiene que tener un encuentro con Dios. Entonces Moisés había escuchado sobre el poderoso Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? El Dios que él sirve, mas sin embargo, el único encuentro que Moisés ha tenido con Dios hasta estos momentos, esta parte de la escritura, es la zarza que estaba ardiendo, escuchando la voz de Dios, pero fuera de allí, él ya fue a Faraón una vez y dijo, deje ir a mi pueblo, y Faraón le dijo, no. Ya le dijo, vamos a poner más trabajo para ellos, ¿no? Entonces, Moisés, en la vista de Moisés, él ya fracasó. Porque si leemos en el capítulo 6, Faraón ya le dijo que no, y el pueblo de Israel se rebeló también contra Moisés. Que si yo estuviera ahí, pues también me hubiera enojado con Moisés, ¿no? Por culpa tuya, viniendo y me están poniendo más trabajo, me están golpeando más como esclavo. Mejor vete, Moisés, tú y tus ideas, vete. Porque estábamos mejor antes que tú llegaras, ¿no? Entonces, Moisés ya se está sintiendo derrotado. Entonces, el plan de Dios, disculpe, es para el pueblo de Egipto y también para Moisés. Right. Ahora, tenemos que darnos en cuenta también que las plagas que Dios empieza a mandar, cuando usted lee el capítulo 7, empieza a mandar plagas a Egipto, estas plagas vienen siendo juicio hacia los dioses de los egipcios. Okay. Vienen siendo juicios hacia los dioses de los egipcios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías, dice el Señor, ¿verdad? Yo solo soy Dios y no hay otro conmigo. Okay. También nos damos cuenta que el Señor, de acuerdo a las escrituras, es un Dios celoso. Okay. La palabra de Dios también dice de Jehová la tierra su plenitud, el mundo en lo que en él habita. O sea, todo es de Dios, todo es para Dios y todo es de Dios. Entonces Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir? Que cuando algo le pertenece a Dios, hay que entregárselo a Dios porque es de Dios, ¿ok? Y si no lo entregamos, estamos robando, ¿verdad? La alabanza es de Dios, hay que entregársela, la adoración es de Dios, hay que entregársela, las oraciones son de Dios, hay que entregársela, ¿no? Entonces, el problema viene siendo que en Egipto también habían otros dioses, le llamamos ídolos, ¿ok? Bueno, y usted dice, pero eso es de Egipto, ¿eso qué tiene que ver con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel ha estado en captividad por 430 años, que quiere decir que la generación que está viva en Egipto, eso es todo lo que ellos conocen. Es esclavitud, es los dioses de Egipto, la cultura de Egipto. A veces hablamos, ¿no?, entre la cultura hispana, como después de ciertas generaciones se olvida la cultura hispana. A veces los padres dicen eso, ni saben hablar español, ¿verdad? O no hablan mucho, así como yo, ¿no? Pero se hace un cambio donde se olvida la persona el origen de donde llegaron, ¿no? De donde son. El pueblo de Israel es lo mismo. Esta generación que está en esclavitud nació en esclavitud. De nuevo, todas las historias de Dios y cómo se movía Dios y todo, son historias para ellos. No, para ellos la realidad es que son esclavos. La realidad es que en esclavitud nací y en esclavitud me voy a morir. ¿Ok? Entonces, ellos también a cierto nivel se han hecho ídolos también ellos. Y ahorita vamos a hablar sobre ello. Ok, mire. Cuando estamos hablando de ídolos, nuestra mente automáticamente se van como a estatuas, ¿verdad? A cosas hechas de mano. Pero mire, la realidad es, un ídolo es lo que uno pone que es más, tiene más importancia para la vida que a nosotros que Dios. En otras palabras, siempre Dios tiene que estar a mero arriba, ¿ok? Dios, y fuera de ello, o sea, ya todo fluye. Cuando nosotros ponemos algo en posición superior a Dios, eso se llama un ídolo. Ya estamos sirviendo a otro Dios, ¿ok? Ya no estamos sirviendo al Dios de la Biblia. Vamos a un ejemplo, ¿no? Nuestros trabajos, ¿ok? A veces le damos gracias a Dios, agarramos una posición, wow, muy buen dinero, todo esto, pero ya no me deja tiempo para la iglesia,
ya no me deja tiempo ni para orar, ya no me deja tiempo ni para leer la Biblia y ya ni me deja tiempo para la familia. ¿Okay? Pero es una bendición de Dios. ¿Okay? So, tenemos que tener cuidado porque si ponemos el trabajo en una posición superior a Dios, ahora estamos sirviendo ese trabajo, ya no estamos sirviendo a Dios. ¿Okay? Eso es importante. Dice la palabra de Dios también, los conocerás por sus frutos. El fruto del árbol se va a dar a conocer por el fruto que el árbol da. Ok, entonces, mirando eso, el Dios puede ser el trabajo, puede ser un carro, puede ser el esposo, la esposa, un novio, novia, qué sé yo, no. Todo lo que tome el tiempo que le pertenece a Dios, si estamos robando ese tiempo de hacerlo a esa cosa o a esa persona, entonces ya tenemos un ídolo. Ahora, cuando miramos la situación del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, a no tener confianza en Dios, automáticamente están formando idolatría. Porque si la confianza no está en Dios, quiere decir que la confianza está en otra cosa. ¿Ok? En nuestros tiempos decimos la confianza está en el hombre. Okay, la confianza la ponemos en el nombre. Estamos ya en enero, en este año van a haber elecciones, ¿ok? Y va a haber mucha gente que va a poner toda su confianza en esas elecciones. Y ellos van a decir, si gana esta persona, las cosas se van a mejorar. Si gana esta otra persona, nos vamos a ir al infierno. O sea, todo, ¿verdad? Estamos poniendo tanta importancia a la elección, o sea, vote, es parte de verdad del sistema, vote y pues hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando se pone toda la confianza en esas personas, automáticamente uno está quitando la confianza en Dios. Y es lo que está pasando aquí. Ahora, ahorita estamos hablando del juicio que viene hacia Egipcio. Cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, acabamos de leer de hay juicio que el Señor está mandando a la tierra. ¿Ok? Miramos y es un juicio horrible, ¿no? Las copas se están derramando, se está convirtiendo los mares en sangre, ¿verdad? Miramos en el libro de Éxodo, el Nilo se tornó en sangre, o sea, hay muchas comparaciones. Pero esto viene siendo las personas, de acuerdo a la palabra de Dios, que han hecho la decisión de no querer nada, no tener nada con Dios. Porque la palabra de Dios dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repundiente y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces ya estamos hablando de Apocalipsis, ok. Lo que pasa con la humanidad es que viene el tiempo donde tenemos que hacer una decisión. Que cada uno de nosotros. Las advertencias ahí están, así como cuando estábamos pequeños. Si no haces lo que te estamos diciendo, o sea, ¿verdad? Si no estás viendo las dos veces, viendo para allá, para acá, cuando vas a cruzar la calle, y güey, espérate que llegues a la casa. O sea, cuando estábamos creciendo, se nos daban advertencias. Cuando hacíamos lo que debíamos de hacer, todo fluía bien. Pero también cuando tomábamos la decisión de desobedecer y no queríamos hacer lo que se nos estaba diciendo, ¿verdad? Nuestros padres nos decían que no y nos rebelábamos, había juicio. Aquí, hablando en el juicio del libro de Apocalipsis 16, hay juicio que está viniendo sobre la tierra, sobre personas que han hecho la decisión con todas sus facultades de no seguir la palabra de Dios. Fíjense bien lo que dije, con todas sus facultades. Entonces son personas que ya se les dijo, ya se le invitó a los tacos y hay que hablar de Dios, ya todo lo que se pudo hacer se hizo y estas personas están 100% no quiero nada de Dios. ¿Ok? Miramos eso en nuestro tiempo. ¿Cómo lo miramos? Cuando usted escucha la frase, mira, tú vive tu vida, no te metas conmigo, yo vivo la mía, no me meto contigo y todo está bien. ¿Okay? El problema es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ya no vivimos la vida de nosotros, sino vivimos la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es una diferencia muy grande, porque ahora nuestro Redentor, ahora nuestro Rey es Jesucristo. ¿Okay? Estamos en el mundo, mas no pertenecemos al mundo.
Mientras que las leyes de esta tierra no vayan contra la palabra de Dios, estamos ligados a esas leyes. Pero en el momento que esas leyes quiebren la palabra de Dios, entonces nosotros como cristianos estamos ligados a la palabra de Dios y no a las leyes de este mundo. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, cuando se hace la decisión de no seguir la palabra de Dios, un ídolo se está formando, porque ahora estoy siguiendo a mi propio pensar. ¿Okay? Cuando la palabra de Dios dice, mire, no robes. ¿Okay? Y yo digo, aunque diga no robes, voy a robar. Me gusta, me da como un wow, you know, y con todas mis facultades hago la decisión de robar, estoy quebrantando la palabra de Dios, me estoy separando de las cosas de Dios y me estoy formando un ídolo. Porque ahora estoy sirviendo no al Dios de la palabra de Dios, sino al Dios de mi propio pensar. Lo que me hace sentir bien a mí. Entonces, si robar me hace sentir bien a mí y robo, I feel good, como dicen, ¿verdad? Me siento bien, pero estoy formando un ídolo, me estoy separando de la palabra de Dios. Y entre más me separo de la palabra de Dios, más ídolos estoy formando y me estoy haciendo yo mismo un Dios. Porque ahora no hago las cosas que le agradan al Dios de la Biblia, sino hago las cosas que agradan al Dios de mi persona. Y es allí donde hay una guerra que se va a tener que pelear. Porque de nuevo la palabra de Dios dice que Dios es un Dios que sí misericordioso, pero a la misma vez Dios es un Dios que no le gusta cuando no se le entrega la honra y la gloria a Él. Porque hay solamente un Dios. Y dice la palabra de Dios en el 1 de Timoteo, que Dios se manifestó en carne, tomó forma de siervo. Entonces Dios se manifestó en carne, tomó forma de siervo, fue hasta la cruz, muerte en la cruz del Calvario, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Okay? Ese es el Dios de la Biblia. El Dios personal, el Dios de mi propia, lo que me gusta a mí, no hizo nada de eso. No hay nadie en este mundo que vaya a dar su vida por una persona que no conoce, para que esa persona siga viviendo. No lo hay. Entonces es aquí donde se va a tener que ver una guerra, porque entonces el juicio de Dios cae no sobre los seres humanos, sino sobre los dioses de los seres humanos. Deje explicar. Cuando las plagas empezaron a caer a Egipto, el pueblo de Egipto obviamente sufrió. ¿Ok? Son seres humanos, sufrió. Pero esas plagas eran juicios sobre los dioses que Egipto tenía. Las ranas, ¿se acuerda usted de esa plaga? Ellos, está documentado que ellos tenían un dios de ranas, o sea, es un dios que ellos oraban. Entonces el juicio cae sobre ese ídolo, sobre ese dios, demostrando, Dios de los ejércitos, que Él es el único Dios. Por eso cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que el pueblo de Egipto llega el tiempo donde ellos van a Faraón y le dicen a Faraón, deja ir a ese pueblo. Porque ya ranas, piojos, todo, la sangre, todo lo que nos ha pasado, déjalos ir. O sea, nos estamos dando cuenta que el juicio de Dios, un Dios que no conocemos, un Dios que no tenemos estatua para adorarlo, hay un Dios que sobre todo ese juicio está cayendo sobre nosotros, sobre nuestros dioses, nos ha quebrantado, nos estamos arrepintiendo. ¿Para qué los hicimos esclavos? Déjalos ir. Entonces el pueblo de Egipto empezó a arrepentirse. Y eso que Dios está buscando, traernos a un lugar donde es un lugar de arrepentimiento. Y en la forma que Dios nos trae un lugar de arrepentimiento es que Él tiene que traer juicio sobre nuestros dioses. Un ejemplo, si mi Dios es el trabajo, si ese es mi Dios, y nunca me miran aquí, digo, ¿qué está trabajando?
el estudio bíblico, ¿dónde está el hermano? Pues está trabajando, puro trabajo este hermano. Y me llaman, oye hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿sí oraste hoy? No, estoy en el trabajo, usted ore por mí. Yo acá estoy haciendo la feria, el dinero, todo esto, ¿no? Entonces, ese trabajo es Dios. Para que Dios me traiga a mí arrepentimiento, Él tiene que traer juicio a mi Dios. Mi Dios es mi trabajo. Entonces va a llegar el día donde el juicio cae sobre mi trabajo y me dicen, ¿sabes qué? Ya me quedé sin trabajo. Mi Dios, a quien yo dediqué tanto tiempo, ha sido destruido. ¿Ahora qué hago? Ahora sí hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿O qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el... Ahora sí, Señor, ayúdame. Ahora sí, oh my God, no quiero todo, Señor, ayuda. Aquí estoy arrepentido, implorando tu perdón, y cante y todo, ¿no? Porque mi Dios ha sido destruido. Entonces, la forma que Dios trae a las personas a arrepentimiento, cualquier Dios que la persona se ha formado, saber o sin saber, Dios tiene que empezar a traer juicio y destruir para nosotros darnos cuenta que es esa persona o esa cosa que teníamos nosotros como Dios realmente no es nada, porque hay un Dios todopoderoso. Y es lo que empieza a suceder aquí. ¿Ok? So, cuando estamos mirando que los juicios caen en el libro de Apocalipsis, obviamente la gente está siendo afectada, porque en ese momento la gente se ha hecho dioses de ellos mismos. Cuando leemos el libro de Isaías, hay un personaje llamado Lucifer. El libro de Isaías, y leemos en el capítulo 14, donde él dice, me levantaré y seré como el Dios Todopoderoso. Right? En nuestros días tenemos hombres y mujeres que no quieren nada con Dios, y lo que espiritualmente están diciendo es, me levantaré y seré como el Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo en Isaías, y me sentaré en el monte de Dios. En otras palabras, donde Dios tiene su trono, dice Lucifer, me voy a sentar en el trono de Dios. Hay personas en estos días espiritualmente, es lo que dicen con sus acciones. Cuando usted le ofrece palabra de Dios, cuando usted le dice, ¿sabe qué? Vamos a la iglesia, o vamos a este estudio, o hay que orar, aunque sea por el teléfono, unos 10 minutos, hay que orar. No, yo no quiero nada con Dios. Espiritualmente, ellos están haciendo dioses, porque ellos han quitado al Dios Todopoderoso, lo han quitado de los planes de ellos. Entonces, ellos van a determinar en sus personas qué es lo que van a hacer, qué es lo que no van a hacer. Mira, no digas eso, haz tus planes y di, si Dios quiere. No, aunque quiera o no quiera, yo lo voy a hacer. Ellos han quitado a Dios y ellos se han hecho, ellos han puesto en el lugar de Dios. Entonces, espiritualmente, lo que ellos están diciendo es, me levantaré y seré como el Todopoderoso, me sentaré sobre el monte de Sión. Aunque no lo dicen, pero sus acciones están diciendo que no quieren ver, que no quieren nada con Dios. Entonces, el problema con todo esto es que va a venir un día donde Dios va a tener que hacer juicio sobre esos dioses falsos. Y sería mucho mejor que los dioses falsos sean trabajo, casas, carros, y no la persona misma. Porque Dios tiene forma de hacer que la persona sea quebrantada. Por eso cuando leemos en los evangelios, dice, si tu ojo te hace pecar, saca tu ojo. ¿Ok? Es una parábola. No van a decir, no, el pastor dijo que hay que sacar el ojo. No. Es una parábola. Pero por eso dice, si tu ojo te hace pecar, saca tu ojo. Porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que ir al infierno con todo el cuerpo completo. Ok, y hay varias parábolas, ¿verdad? Tu mano, cosas así. Entonces, lo que está diciendo es que hay cosas dentro de cada uno de nosotros, aún nosotros los cristianos, ¿no? Que no hemos dejado ir. Que tenemos que dejar que Dios saque eso de nosotros. Porque sin saber hemos formado ídolos. Estoy listo para terminar aquí. Mire,
yo entiendo cuando alguien nos daña. Yo entiendo. Hay algo que sucede que se llama dolor. Cuando alguien nos daña, sufrimos dolor. Especialmente si es una persona que teníamos confianza con esa persona. Nos duele. Y como que nos, mentalmente también como que nos daña un poco. ¿Verdad? Como no podemos creer que esa persona hizo esto, me hizo a mí esto, me mintió o qué sé yo, ¿no? Hay dolor. Lo que pasa muchas veces es que con el tiempo escondemos ese dolor. Seguimos yendo a la iglesia, ¿verdad? Alabando a Dios, pero ese dolor lo tenemos escondido. Y por el motivo que no queremos que Dios realmente haga lo que tiene que hacer con ese dolor lo hemos convertido en un ídolo. Y le voy a decir por qué. La palabra de Dios dice, cuando llegues al altar, si te recuerdas que tu hermano, tu hermana tiene algo contra ti. Dice, deja tu ofrenda ahí en el altar, ve con tu hermano, con tu hermana y reconcíliate. Note usted cómo la Biblia no dice si llegas al altar y te das cuenta que tú tienes algo contra tu hermano. No, que tu hermano tiene algo contra ti. Pero lo que ha pasado muchas veces es que decimos, ya lo puse en la mano de Dios, yo soy libre de todo y voy a seguir adelante. Pero el problema es que no hicimos esa parte donde tiene que haber reconciliación. Porque no nos gusta. Es difícil. ¿Cómo puedo yo ir con una persona que me dañó? Es difícil cuando usted daña a una persona y pedir perdón. Ahora cuando la persona lo daña a usted, como que no va. ¿Cómo puedo yo ir a una persona que me dañó y decir a esa persona, yo te perdono? Es difícil, porque lo que queremos, el hombre lo que quiere es que esa persona sienta lo que ella o él nos hizo sentir a nosotros. ¿O no? Señor, dale lo que me dio a mí para que sepa, Señor, que se abra la tierra, trágalo, Señor. O sea, no, hombre, nuestras oraciones siempre es todo ello, pero la oración nunca es, Señor, ayúdame a sanar para ir y con mis palabras poder perdonar. Porque esa persona le pida perdón a usted o no le ha pedido perdón a usted, esa persona también está enjaulada espiritualmente. Y muchas veces no nos damos cuenta. Estoy enjaulado yo porque no quiero dejarlo ir y está enjaulada la persona porque no quiere pedir perdón. Y ahí vamos a la iglesia de todos modos y alabamos a Dios y glorificamos a Dios. Pero cuando Dios empieza a mover el corazón, cuando Dios empieza a escarbar, porque decimos, Señor, úsame y aquí estoy, Señor, ¿verdad? Entonces Él va a escarbar. Amén. Él va a preparar el terreno, ¿verdad? Así que va a meter máquina espiritual, discos y todo y de repente, hay algo allí que hemos idolatrizado porque no lo hemos entregado a Dios. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que dejarlo y soltarlo y decirle al Señor, Señor, necesito que me sanes de esta herida que tengo. Porque solamente cuando esté sano voy a poder ir y reconciliarme con esa persona. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser best friends. No quiere decir eso. No quiere decir que vamos a ir a Starbucks cada sábado después del culto, ¿verdad? Que ahora sí. No. Lo que quiere decir es que estamos limpios de todo. Si Dios te llama a cuentas, Dios te bendiga. Si Dios me llama a mí a cuentas, pues que Dios me bendiga. Pero estamos limpios de lo que sucedió. Eso es arreglar el asunto. ¿Por qué? Porque lo que puede suceder es que el juicio de Dios puede caer sobre los ídolos que nosotros hemos escondido en nuestro corazón para quebrantarnos y ponernos en una posición donde estamos de rodillas gimiendo
al Señor. So, cuando nuestros padres nos dicen, pórtate bien, o te va la chancla, es mucho más fácil portarnos bien. Cuando realmente lo pensamos, porque cuando viene la chancla, viene el dolor, pero a nuestros padres aquí en la tierra, también viene dolor para ellos porque tienen que traer juicio contra nosotros. Entonces, lo que viene siendo nuestro pecado, por decir, trae dolor a mi persona y a la persona que está alrededor de cada uno de nosotros. ¿Ok? Para terminar, el profeta Ezequiel dice estas palabras, y estas palabras son palabras que me han entrado a mi corazón y han cambiado mucho la forma que yo miro las cosas. Dice el profeta, la palabra de Dios, viene el profeta y le dice, si tú miras que un justo comete un pecado, ve, dile a ese justo de su pecado. Si esa persona te escucha y cambia su corazón, ha librado su alma. ¿Okay? Si esa persona tú vas y le dices y esa persona no te quiere escuchar, entonces yo traeré juicio a la alma de esa persona, pero tú serás libre porque tú hablaste lo que te mandé. Pero si no vas a esa persona y le dices lo que yo te he dicho y esa persona muere, el alma de esa persona te la cobraré a ti. ¿Qué quiere decir? Que viene siendo lo mismo como si yo haya matado a esa persona. Cuando yo leí esas palabras, me impactaron. Porque muchas de las veces el Señor da palabras y le ha dado palabras a usted, así como se las dio a Moisés, que usted diga, que usted vaya al faraón en la vida suya, al faraón en la vida de su familia, y que usted hable palabra de Dios. Pero así como Moisés, también yo, no lo hacemos a veces porque nos da temor. ¿Qué si no me escuchan? ¿Qué si traen lo que hice hace 3 años antes de que convertí mi vida al Señor? ¿Qué si traen mi pasado? O sea, hay tanto que le ponemos a Dios en vez de tener fe en Dios y hacer solamente lo que Dios dice, no hablamos. Último testimonio. Hace unos 8 o 9 años, estábamos nosotros ahí estacionados en el Banco de América, ahí donde está, ¿qué es eso? Shields, en Clinton, ¿se llama Shields? Por ahí, Shields, Clinton, esa área. Y mi esposa entró al banco y me quedé yo en el carro sentado ahí. Y estaba escuchando música cristiana en inglés y pasó una señora con un carrito, un shopping cart, ¿verdad? Y pasó y estaba caminando así. ¿Okay? Y pasó y la miré. Y escuché en mi corazón una voz que me dijo, ve y ora por ella. Es todo. Pero lo escuché en una forma donde nunca había yo sentido eso. Ve y ora por ella. Es todo lo que me dijo. Fíjese con lo que salí yo. Y me da pena decirle. Señor, ¿qué si voy, oro por ella y no sana? Fíjese con lo que salí. El Señor no me dijo que le iba a sanar. El Señor simplemente me dijo, ve y ora por ella. Pero en mi mente yo vi la situación. En mi mente yo calculé, el Señor la va a querer sanar porque anda así, esto, lo otro, la quiere sacar de las drogas o qué sé yo. En mi mente yo me hice una historia, como una novela de lo que debía de pasar y suceder y todo eso. Y todo eso me paró y no fui a orar por ella. La hermana Becky se subió al carro, nos fuimos, nos dimos la vuelta, le conté lo que pasó, avergonzados, nos dimos la vuelta y ya no la encontramos. Y nunca se me va a olvidar qué hubiera pasado, siempre ha sido mi pensar, si solamente me hubiera bajado del carro. No sé qué voy a decir, no sé ni por qué voy a orar, pero ni le di oportunidad yo a Dios para que Él enseñara sus maravillas. Simplemente porque yo
empecé a con la excusa que si no sana. Tal vez Dios no lo iba a sanar físicamente, tal vez Él iba a sanar espiritualmente. ¿Sí me entiende? Pero en ese momento, por mi rebeldía, no hablé. Entonces le dije esa historia que para mí es muy triste, para decirle esto a usted. Dios ha puesto palabra de Dios dentro de usted. Usted tiene una relación con el Señor. Esa relación es personal. No pretendo yo estar aquí diciendo cómo es esa relación. Esa es entre usted y el Señor. Usted tiene esa relación. Usted es hijo e hija de Dios, siervo, sierva de Dios. ¿Qué quiere decir también? Dios ha puesto ministerio en usted y hay personas que usted puede alcanzar con la palabra de Dios que yo nunca podría alcanzar. Porque el ministerio que Dios ha puesto en usted es tan especial y tan específico para la vida donde usted está viviendo la vida en estos momentos. Es específico. Y el ministerio que Dios puso dentro de su corazón no lo ha puesto en otra persona porque Dios lo ha hecho a usted, la ha hecho única. Que quiere decir que el ministerio que Él puso dentro de usted, que usted carga, está perfectamente hecho, formado para usted. Con ese conocimiento, entonces también nos tenemos que dar cuenta que también hay consecuencias si no hablamos la palabra de Dios. Okay. So, voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde.